Hola estimados estudiantes, el día de hoy les quiero platicar del receptor a GABA. El receptor a GABA, como podemos ver en esta diapositiva, está compuesto de 5 subunidades, 2 alfa, 2 beta y una gamma. Tiene diferentes sitios de unión. En la subunidad alfa tiene sitio para unión a GABA. Si se dan cuenta, está entre la subunidad alfa y la subunidad beta, tiene 2 sitios de unión, ¿sí? Pero aquí lo interesante de este receptor es de que tiene diferentes sitios de unión a otros fármacos que no están en el sitio de unión a GABA, sino que son sitios de unión alostéricos. Aquí se les muestra los receptores a benzodiazepinas, ¿sí? También tiene ya embebido en la membrana, en estas subunidades beta, sitios de unión a barbitúricos. Como bien sabemos, el receptor a GABA es un receptor ionotrópico, el cual deja entrar cloruro. Entonces, si deja entrar cloruro, este tipo de efectos que va a tener son inhibitorios. El receptor a glicina es muy parecido al receptor a GABA, también deja entrar cloro. Aquí les quiero mostrar en esta tablita diferentes receptores a GABA. El que vamos a ver ahora va a ser el receptor GABA. El receptor GABA es ionotrópico. Existen receptores GABA B. Los GABA B son metabotrópicos. Ahorita no los vamos a revisar. Entonces, un agonista de los receptores GABA A es el mucimol. Y antagonistas encontramos a la bicoculina y a la picrotoxina. El efecto que va a tener el receptor GABA al momento de ser activado es aumentar la conductancia a cloruro o a cloro. ¿Qué significa esto? Que va a dejar entrar cloro. Entonces, si tenemos una célula, una neurona, por ejemplo, al cual le dejamos que entre cloro, la célula se va a hiperpolarizar. Entonces, si se hiperpolariza, va a quedar esta célula inhibida. En el caso de una neurona, va a disminuir la transmisión sináptica. Ejemplos de fármacos que ayudan a modular el efecto del GABA, si ya les había mencionado, las benzodiazepinas no se unen de manera directa al sitio de unión a GABA, pero se unen a otro sitio, entonces mejoran el efecto, o sea, aumentan la capacidad del GABA de hiperpolarizar la membrana. Entonces, si tenemos una membrana hiperpolarizada, esta neurona va a disminuir sus efectos excitatorios. Y aquí tenemos diferentes fármacos. Aquí lo interesante y lo que quiero que se lleven de esta diapositiva son los que terminan en am, pam, lam. Habitualmente son benzodiazepinas, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos que va a tener este tipo de fármacos? Generalmente son efectos depresores. O sea, al momento que inhibimos la excitación, los eventos excitatorios en las neuronas, pues entonces se va a generar depresión en el sistema nervioso, pero no es una depresión es una depresión farmacológica, no es una depresión diagnosticada, no es una depresión psicológica, sino que como estamos inhibiendo ciertos grupos de neuronas, entonces pues va a disminuir la transmisión, entonces eso va a generar sedación y alivio a la ansiedad. Pero hay que tener cuidado con este tipo de fármacos porque su margen terapéutico es muy estrecho. Entonces pueden generar en exceso amnesia, hipnosis, anestesia, coma, depresión respiratoria. ¿Para qué se indican este tipo de fármacos? Ataques de ansiedad aguda, ataques de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, insomnio y otros trastornos del sueño. También se puede utilizar para la relajación del músculo esquelético. Se puede utilizar como una ayuda para la anestesia y también se puede utilizar en trastornos convulsivos. ¿Cuáles son los antagonistas? El antagonista que se utiliza principalmente en la clínica pues es el flumazenil. El flumazenil se une, antagoniza a las benzodiazepinas. Entonces, ¿para qué se utiliza? Para manejo de sobredosis de las benzodiazepinas. Aquí dice que antagoniza el sitio de unión de las benzodiazepinas. Acordémonos,
el sitio de unión de las benzodiazepinas no está en el sitio de unión al GABA. ¿Qué otros fármacos podemos encontrar que tienen efecto sobre este tipo de receptores? Los barbitúricos. Los barbitúricos habitualmente son de naturaleza liposoluble. Entonces, si son de naturaleza liposoluble, van a entrar a la membrana, pero ya en la membrana pueden llegar al sitio de acción en este tipo de receptores, en los receptores GABA-A. ¿Cuál es el efecto? También mejoran el efecto del GABA-A, facilita la duración y la apertura de estos canales. Entonces, mejora, aumenta la hiperpolarización de la membrana. De igual forma que las benzodiazepinas, sin embargo, estos tienen un margen terapéutico muchísimo más estrecho. También tienen efectos depresores, inhiben a este tipo de neuronas, hiperpolarizando por entrada de cloruro, y también van a generar sedación y alivio de la ansiedad. También recordemos, si nos pasamos de cucharada, si aumentamos la dosis o se dosifica en exceso, puede generar apnesia, hipnosis, anestesia, en casos de altas dosificaciones, coma y depresión respiratoria. Aquí esta tablita nos dice que la relación de respuesta es muchísimo más pronunciada que las de las benzodiazepinas. ¿Cuáles son sus usos clínicos? Anestesia. Se pueden utilizar en casos de insomnio y, por ejemplo, el fenobarbital en casos de trastorno convulsivo. Continuamos. Esta diapositiva yo ya se las había presentado, es una vieja conocida de nosotros, en donde, si bien recuerdan, ya les había mostrado que podemos mejorar, podemos aumentar el efecto inhibitorio del GABA bloqueando un transportador, o sea, bloqueando la recaptura de GABA, pero también podemos aumentar el efecto del GABA utilizando este tipo de fármacos. Recordemos, viene nuestro potencial de acción. El potencial de acción hace que entre calcio, y una vez que entra calcio se funden las vesículas. Una vez fundidas las vesículas, liberan el neurotransmisor, en este caso el GABA. Cuando se libera el GABA, llega a su receptor, sus sitios de unión, pero si ponemos fenobarbital o ponemos benzodiazepinas, podemos mejorar la entrada de cloruro. Entonces se hiperpolariza esta célula que tenemos aquí. Al momento que llega el GABA y ya tiene fenobarbital o benzodiazepinas, va a quedar hiperpolarizada. Ahora, si recordamos, ¿qué hacen los anticonvulsivos? La neurona postsináptica habitualmente tiene comportamiento errático. Ante un estímulo, una célula normal presenta su potencial de acción y se repolariza. Sin embargo, células postsinápticas, neuronas postsinápticas que tienen problemas o mutaciones en canales, en el caso de la epilepsia, entonces lo que hace son ráfagas de potenciales de acción, lo cual va a generar movimientos incontrolados y descoordinados de diferentes formas. Entonces, ¿qué pasa si aumentamos la inhibición e hiperpolarizamos? Entonces vamos a tener menor cantidad y menor frecuencia de potenciales de acción en ráfaga y de manera errática. Muy bien. Continuamos. Entonces, uno de los fármacos que les acabo de mostrar es el fenobarbital. El fenobarbital, como ya vieron, es un modulador alostérico, o sea, no se une al mismo sitio de unión que el GABA, pero se une al ladito. Entonces, lo que hace el fenobarbital es reducir respuestas sinápticas excitatorias. Y entonces, como anticonvulsivo, se puede utilizar en crisis focales, crisis tónico-clónicas generalizadas, crisis mioclónicas y diferentes tipos de convulsiones. El diazepam es una benzodiazepina, y esta benzodiazepina también es un modulador alostérico. También puede ser usado en diferentes estados epilépticos. Clonazepam igual, mismo efecto, es un modulador alostérico, también positivo de los receptores de GABA. Entonces, todos estos fármacos hacen que se hiperpolaricen las membranas debido a que se facilita la entrada de cloro. Entonces, si se hiperpolarizan las membranas, podemos disminuir diferentes tipos de crisis
epilépticas. Bueno, hasta ahí dejo esta capsulita de receptores GABA A y les agradezco mucho su atención, compañeros. Muchas gracias. Bonito día.